All right, Shalom, Makiam. Primero, como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kakodash. Doble honores a los apóstoles, ancianos de la Gran Piedra de Molino, y saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hoy con otra lección sobre el Espíritu, y hoy básicamente vamos a enfocarnos en una palabra. Este video fue inspirado por el video que um, hoy vi en la mañana de el apóstol Gabar. Él entró, no me recuerdo exactamente cómo se llamaba su lección, um, pero básicamente él estaba entrando, tocando en la iglesia, hablando de su lección. Eso me inspiró a mí a sacar otro punto, ok, uh, en lo que él estaba sacando sobre el espíritu, ok. Cuando miré ese video me puse a pensar y el espíritu me hizo pensar que cuántas veces la palabra iglesia ocurre en la Biblia. Y ahí el espíritu pues me llevó en una aventura, right, en el espíritu y sobre el espíritu Rakakwadash, viene esta lección. Esto nos va a servir, porque ustedes ya saben, vean, en el comentario, luego te cae gente o en el campo y siempre te preguntan, ¿dónde está la iglesia y qué es la iglesia? So, yo he hecho videos entrando en eso que es la iglesia y así lo otro, pero como dije, ahora vamos a entrar en otro ángulo, So, como miran aquí, en inglés lo puse aquí church, la church, que es la iglesia, y esta palabra, iglesia o church, ocurre 77 veces en 76 versículos, en la Biblia. All right. Y la primera, es esta, y aquí vamos a arrancar la lección, Este es Mateo 16. So, en el Viejo Testamento, y eso es lo que, también inspiró más preguntas y respuestas en el Espíritu, porque dije, wow, que no había iglesia en el Antiguo Testamento. Y sí había una iglesia en el Antiguo Testamento, pero la palabra no es iglesia. Y por eso, como nuestros apóstoles nos han enseñado, hay poder en palabras, man. Algunas veces tú piensas que es esa palabra como esta palabra, iglesia. Oh, yeah, no, hemos sacado en otras lecciones, quiere decir iglesia, que es una asembleada o una congregación de israelitas, clamando afuera, haciendo un llamado, pero nunca, se me ocurrió, nunca pensé, en el Viejo Testamento que esa palabra no estaba ahí, hasta que comencé a hacer mi estudio. Y como dije, comienza aquí en Mateo 16 y 18, Porque luego hay esta gente, que dice, no, pues, Yahweh Shai, o, ellos dicen, Jesús vino a establecer una nueva iglesia, y básicamente no basado en el Viejo Testamento. Él vino a deshacer con el Viejo Testamento, él vino a escribir el Nuevo Testamento y abrió una iglesia y le dijo a todos que abran iglesias en su nombre y que vino básicamente tuercen la verdad para justificar cómo ellos están aprovechándose de la gente ignorante que no entiende la Biblia. Y eso también me va a otro punto, solo que si estoy, hablando, es que, quiero sacar toda la información que estudié, También vamos a mirar cómo estos escolares, y estas universidades, ellos saben qué es el término correcto, la palabra correcta, porque ellos estudian las escrituras, man. La escritura te dice que los hijos de las tinieblas, son más sabios que los hijos de luz, man, y nosotros somos los hijos de luz, So este vato
ha estudiado las escrituras y ellos tienen la arqueología y todo, los medios para averiguar las cosas, man. Y así es como ellos dan la información cuando tú haces tus estudios, ¿ok? Y van a ver que ellos saben la palabra correcta que debe de estar ahí para church o iglesia, debe de ser israelitas, ¿ok? Ellos saben, ¿ok? Pero a propósito te cambian las palabras como church, ¿ok? O iglesia, y luego la gente no no hacen esto, que lo que hacemos nosotros, like, hey, ¿de dónde vino iglesia? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y sabes qué? ¿Dónde fue la primera iglesia establecida? Muchos cristianos ni saben eso, man. ¿Ok? Dicen que la primera iglesia fue establecida por Cristo, you know? Y ellos ni entienden, ¿ok? All right, but anyway, Salakio, man, vamos a entrar, man, y vamos a comenzar aquí. Ok, ya tengo la palabra aquí para church o iglesia, pero déjeme cambiarlo, y si no está buena traducida aquí en esta, ok, ahora en español, right? Vamos a mirar iglesia, porque no la he buscado en español. Boom, igual. Ok, en español ocurre 72 veces o en la Reina Valera, ok, en 71 versículos, ok. Y como miran aquí comienzan Mateo 16 y 18. All right. So, y hay otras escrituras aquí. Vamos a ir no a todas, yo solo, las que revisé y pegué en el espíritu, como me estaba alimentando el espíritu, man. All right, so Mateo 16 y 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, ok, este es Yahawashi hablando, ok, que tú eres Pedro, ok, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ok, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. All right, so aquí sabemos, ok, que Yahweh Hashem Yahawashi, y algunos cristianos tratan de usar esta escritura. La primera iglesia fue edificada en Pedro, porque el Señor y te cotean esta escritura aquí. Pero ellos no entienden, ¿ok? Porque luego ellos piensan de que ves y eso fue como le dijo a Pedro que y edifique la iglesia y luego que vayan y edifiquen más iglesias, así como hacen estos rateros que se llaman pastores, man, y edifican iglesias, pero no para enseñar la verdad y edificar, para fucking aprovecharse y agarrar números y dinero y empujar mentiras, man. ¿Ok? Y cubrirse bajo un 501c3 para evitar impuestos, man. ¿Ok? Pero ellos van a pagar, man. Y como dije, man, vamos a ver aquí que muchos de estos que estudian teología, ellos saben como este vato Hokab Mamón, él sabe, pero se hace. ¿Ok? Porque él es un fucking agente, man. Al fin del día, si haciendo su trabajo como agente o whatever, es un fucking edomita anyway, man. So, él está actuando como un edomita debe de actuar, man. All right? Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, so vamos al blue letter para la palabra iglesia, ok. Y es esta, ok, la Strong's G1567. Y como dije, la hemos cubrido en otras lecciones, man. All right? Y como dice, iglesia. Ok, vamos a ver significados, So, como dice, una reunión de ciudadanos llamados desde sus hogares a algún lugar público en una asamblea. Right, y eso es lo que tú piensas, right? Que es una iglesia. Oh, ya, esta es la iglesia del barrio, la iglesia de mi ciudad, o la iglesia de mi país, o whatever the fuck, Ok. Pero en realidad eso no es lo que es. ¿Ok? Por eso es like, hey, la blue letter no es la autoridad en esto. Tú tienes que tener el Espíritu Santo. Tú tienes que tener a Yahweh, Hashem Yahawashi, Hashem Rakakwadash, man. Y si tú no tienes eso, el Señor no está trabajando por ti. O te está usando para engañar a la gente para
destruirte, ¿ok? Pero nosotros sabemos, ¿ok? La leche de las escrituras, right, es bien profundo, ¿ok? Y sabemos que como siempre digo, para ponerlo fácil, la Biblia fue escrita por israelitas para israelitas, ¿ok? Cuando entiendes, ¿ok? Y escrituras como, Salmo 147, 19, versículo 19 y 20, te explica claramente, ¿ok? Esto solo fue dado a Jacob, a Israel. Las otras naciones valen verga, man. ¿Ok? So, como dice acá, una asamblea del pueblo convocada en un lugar público del consejo con el propósito de deliberar. Bullshit, pura paja. ¿Ok? Porque esto es lo que Isaú te ha hecho entender que es. Cuando en realidad es esta definición. Y como dice, ellos saben, lo ponen ahí, pero todas estas otras cosas son tropiezos. Y si tú no tienes el espíritu, ok, como dije, y no está trabajando contigo, tú te vas a tropezar y te vas a confundir y vas a causar a otros que tropiecen y que se confunden, man. Doble fucking, ¿cómo se dice? Penalidad, man, ¿ok? Estás cometiendo graves pecados, man, ¿ok? Como dice acá, la asamblea de los israelitas, all right? Ellos saben, man, y luego te ponen, cualquier reunión o multitud de hombres reunidos por casualidad en un sentido cristiano, a la verga, man. All right? Y al fin, esa es otra lección ahí, cristiano. All right? Y maybe vamos a tocar un poquito en eso, pero esta es otra palabra, cristiano. Porque muchos de estos cristianos ni saben dónde está la palabra cristiano en las escrituras, man. Ellos no te pueden decir. Maybe algunos te van a decir, fueron llamados cristianos en Antioquia, pero ellos no saben que esos cristianos, all right, como dice acá, cristianos, es la asamblea de los israelitas. Ok, los que seguían al ungido, a Yahushua, al Mesías, eran israelitas. Okay, porque él era el Mesías profetizado, ok, a venir para dar su vida, para salvar a su gente, los israelitas. Ok. Dice, una compañía de cristianos o de aquellos que con la esperanza de la salvación eterna por medio de Yahushua. Y como dije, si tú no entiendes quiénes verdaderamente son los verdaderos cristianos, ok, tú vas a pensar que cualquier que se ha tirado en un charco en shit y ha aceptado a Jesucito dulce en su corazón es un cristiano, y que canta alabanzas y adoración a Jesucito dulce. Ese es un buen cristiano. No, los verdaderos cristianos, acuerdo a las escrituras, son, como te dice acá, una asamblea de los israelitas, ¿ok? Dice, observan sus propios ritos religiosos, right? Como la ley, celebran sus propias reuniones religiosas, como la Pascua, ¿ok? Como los días sin pan, sin levadura, ¿ok? Las primeras frutas, ¿ok? Hanukkah, ¿ok? O como se dice, la fiesta de dedicación, ¿ok? Esas son nuestras reuniones religiosas, ¿ok? Y administran sus propios asuntos, man. ¿Ok? Celebran sus propios ritos, ¿ok? Dice, de acuerdo con las regulaciones prescritas para el cuerpo por causa del orden. ¿Qué orden? Bajo la ley de Yahweh Hashem Yahushai. Como dijo Yahushai, yo no vine a destruir la ley o los profetas, yo vine a cumplir. ¿Ok? Parte de cumplir, ¿ok? Es como comenzamos la lección. Es como dijo aquí, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificará mi iglesia. ¿Ok? ¿Qué es la iglesia, man? Ese pinche podrido edificio donde te huevean cada domingo o cada otro día en shit. O son unas iglesias todos los días, man. Están abiertos todos los fucking días, hueveando y mintiendo todo el día. All right? Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es la iglesia? Sobre ti edificaré la asamblea de los israelitas.
Ok, eso es lo que está diciendo Yahushua y eso cumple con profecía. Ok, Mateo 1:21. Ok, y es correcto cuando tienes el correcto entendimiento cuando lees esto y no es un tropiezo. Puedes explicarlo claramente, como agüita, man. Dice, una compañía de cristianos o de aquellos, ok, ya sabemos quiénes son los cristianos, una compañía, una asamblea de los israelitas, o de aquellos que con la esperanza de la salvación eterna por medio de Yahushua, que son los israelitas, ok, el Señor dio su vida por los israelitas, el electo primero y luego el resto de la nación. ¿Ok? Dice, observan sus propios ritos religiosos, celebran sus propias reuniones religiosas y administran sus propios asuntos, de acuerdo con las regulaciones prescritas para el cuerpo de la causa del orden. Aquellos en aquel lugar, en una ciudad, pueblo, constituye, eso ya tú sabes cómo escupir el hueso cuando estudias, man, o haces tus lecciones, you know. Dice, todo el cuerpo de los cristianos esparcidos por la tierra. ¡Woo! Cuando los cristianos fueron esparcidos por toda la tierra, pero si entiendes que un cristiano, ok, acuerdo a las escrituras, ok, es un israelita, ok, si tú entiendes eso, ahora entiendes más cuando dice todo el cuerpo de los israelitas esparcidos por la tierra. ¿Cómo fueron los israelitas esparcidos sobre los cuatro rincones de la tierra? Por la esclavitud, como dijo la profecía que le iba a pasar a los israelitas, okay, a los verdaderos cristianos, man, para que entiendan. Right? Dice la asamblea de cristianos o israelitas fieles ya muertos y recibidos en el cielo. Right, como te dice la escritura, la sangre justa le clama al Señor todos los días, man. Ok, porque hay hermanos que hemos perdido que están en el mundo espiritual, ok, quejándose al Señor, man. All right, como nosotros nos estamos quejando aquí, man. Estamos hartos de estar aquí. Ok, queremos que el Señor destruya este lugar. Ok, so vamos, man, you know, porque estos, you know, en la iglesia no saben nada, man. Ellos no te van a explicar esto. Y esto solo, mira cómo tocamos muchas cosas en solo buscando una palabra, man. All right, y te lleva a todos lugares, man, para explicar, ok, correctamente, como dicen, correctamente dividiendo la palabra de verdad, man. Eso es lo que hacemos, ok. So, la palabra iglesia quiere decir asamblea de los israelitas. So, vamos a ir ahora a otras escrituras para clarificar que eso es lo que es, man. Ok, vamos aquí al libro de Hechos, all right, y vamos a explicarlo, a ver si te lo explican correcto en la iglesia, right, donde ni saben qué quiere decir iglesia, all right. O vamos a ver lo que dice las escrituras, man. All right, Hechos 8. Ok, y esto, you know, como dije, man, si tienes el espíritu y el Señor está trabajando contigo, man, el Señor es el que lo da, man, y esa es la cosa, man. All right, so vamos, man. Este es Hechos 8:1, dice, y Saulo consentía en su muerte. All right. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. All right. So ahora, ¿de qué está hablando aquí, man? Ahí dice que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. So, ¿qué está hablando aquí? So, ahora la iglesia es un templo o un edificio en shit donde, you know, como Isaú te ha explicado las escrituras, you know, esta es la iglesia de 4 cuadros o whatever, you know, la piedra you know, de mi fortaleza, roca de mi corazón, whatever the fuck que se inventan. Ay, él no estaba hablando de eso, ¿ok? Antes de la iglesia es una gente. ¿Qué gente? Otra vez, regresando a entender palabras, la asamblea de israelitas, ¿ok? Si iglesia es israelitas, so ahora podemos leer con entendimiento.
¿ok? Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra los israelitas que estaban en Jerusalén. All right? Eso es lo que está diciendo esto. No está hablando de un edificio, man. ¿Ok? Es claro. All right? Y luego te dice acá, si no entiendes, dice, y todos fueron, esos, ¿quiénes? Todos. ¿Quiénes son todos esos que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria? ¿Ok? Salvo los apóstoles, ¿ok? Los apóstoles, ¿quiénes eran? Ellos, man. Ellos eran parte de la iglesia, right? So ellos eran israelitas. ¿Ok? Todos, ¿ok? Que lees en la Biblia, como dije, son israelitas, man. Cuando tú lees de la salvación, de las promesas, ¿ok? Todo eso, hay, por quien el Señor dio su vida, hizo ese sacrificio, ¿ok? Para redimir a los que estaban perdidos. ¿Quiénes son esos? Los israelitas, man. No todo el mundo, man. All right? You know, exacto. Por eso la gente tuerce, porque ni entienden la palabra mundo. ¿Ok? Y los pastores no están, you know, están ahí para edificarlos, man. Ellos están ahí para edificar su cuenta en el banco, man. All right, so regresando aquí, all right. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, man. Ok, so ya entendemos, man. A ese no fue un edificio, man. Ok, look, es más claro, versículo 3. Y Saulo asolaba a la iglesia. Ok, vamos a ver quién es la iglesia. Y entrando por casa y casa, que cada casa es la iglesia. All right, so ahora con entendimiento dice, y Saulo asolaba a los israelitas y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ok, ¿por qué? Porque ellos estaban en sus ojos, él ignorantemente lo estaba haciendo, pero en sus ojos ellos eran israelitas que estaban básicamente enseñando mentiras, you know, hasta que el Señor lo convirtió. Saulo fue un vehículo escogido específico para el Señor, igual como Pedro fue escogido. Pedro era ¿qué? Un israelita. ¿Ok? Con los que se juntó Pedro, ¿ok? ¿Eran quién? Israelitas, ¿ok? Cornelio era ¿qué? Un israelita. Él era parte de la iglesia también, ¿ok? Hey, como dice la iglesia, van a haber hermanos, ¿ok? Parte de la asamblea de los israelitas o de el electo, right? Esa asamblea es el electo que el Señor está juntando, ¿ok? Acorralando, right? Y dice, y todos los cuerpos de israelitas esparcidos por la tierra, sus hermanos se van a mirar y estar en todo tipo de lugar, man, y parecerse como todo tipo de gente en esos lugares, man. All right? No es difícil de entender, man, pero como dije, si no tienes el espíritu, you know, te vas a ofender, man. Y como, la razón por qué se ofenden es porque la verdad los corta y cuando la verdad te corta es porque tú vives una mentira, man. All right? Y ya sabes que esta verdad está cortando todas tus maneras, tu manera de pensar, tus mañas, todo el pecado básicamente, man. Y por eso la gente tiene un problema con esta verdad, man, porque hey, la verdad duele, como dicen, man. Pero duele porque tú vives una mentira y crees en mentiras y fucking fuiste criado en mentiras and shit, man. Y en vez de humillarte y aceptarlo y corregirte, fucking le haces pedo a los profetas, man. Hey, pero it's all right, porque así fue como tuvo que ser, man. So, anyway, vamos a este próximo, vamos a 9, ok, y vamos a comenzar en 31. Dices, entonces las iglesias, entonces las iglesias, que otra que te va a torcer el pastor, para tratar de edificar más iglesias, vamos a
Tenemos que el famoso, hay que pasar el plato porque para el otro edificio, porque vamos a abrir una iglesia aquí en este lugar y en tal lugar y en esta ciudad. Tú ya sabes, man. Esto es para el fondo, el fundraiser de la nueva iglesia en shit. No, man, eso no está hablando de eso. Y ahora con el entendimiento podemos leer estas escrituras y explicarlas correctamente. Right? Y este es un perfecto ejemplo. Esta dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. All right? Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. All right, so, ¿qué está hablando aquí? Estos no son diferentes físicos, templos y iglesias edificadas por manos de hombres. ¿De qué esto está hablando? Esto está hablando, que es la misma palabra, de la asamblea de los israelitas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esos israelitas estaban hasta aún en ese tiempo en esas tierras, esparcidos entre las tierras allá en ese lado. Por eso Pablo hizo las misiones, ¿ok? Por eso diferentes, por eso Pedro hizo diferentes misiones, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos estaban congregando o asemblando a la iglesia, que es la iglesia, la asamblea de los israelitas. ¿A quiénes? Los esparcidos, como está profetizado en la Biblia, que entre los esparcidos un remanente iba a regresar. ¿Ay? Dice, entonces las iglesias tenían paz entonces los israelitas tenían paz por todo Judea, Galilea y Samaria. ¿Por qué? Porque ahí también eran las ciudades que ellos habitaban. All right? Dice, y eran edificadas, right? Los hermanos eran edificados, andando, ¿cómo fueron edificados? Andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo, man. Ahí es lo mismo que está pasando ahora con la verdadera iglesia de Yahweh Hashem Yahushua. Por eso le decimos a la gente, man, hey, nos dicen, ¿dónde está su iglesia? Le decimos aquí. Y nos hacen, los hacen, come on, man, de verdad, serio. Porque ellos ya están diciendo, no mames, yo no voy a venir acá a fucking pararme aquí a hacer esto, tan locos. ¿Por qué? Porque fucking Jacobo tiene el mal entendimiento, iglesia, o, cómo rendirle culto y alabanza y adoración al Señor, o a Dios. En su mente es ir cada domingo, poner dinero en el plato, cantar, llorar, comer, y, sos bendecido, man. El Señor te va a bendecir, prosperidad y él te ama y te, ven como sos y toda esa mamada que te enseñan, man. Ahí no están siendo edificados, man. Ahí no andan en el temor del Señor. Ahí no están siendo fortalecidos en el Espíritu Santo, man. Ahí están siendo fortalecidos por espíritus demoníacos, man. Llamando eso el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es el entendimiento de estas escrituras que estamos hablando ahorita, man. All right, la plática y el culto y todo debe de ser basado en las escrituras, man, y hacerlo como el Señor lo mandó. Ok. Vamos, vamos aquí, man. Mismo libro de Hechos. All right. Vamos a 14. Vamos a comenzar en 21. Dice, y después de anunciar el evangelio, all right, la buena noticia, ok, es este mensaje, ok, y vamos a ver a quién es este evangelio fue anunciado a, ok, es ahora más claro, dice, y después de anunciar el evangelio, aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y Iconio y Antioquia, ok. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Yahweh Hashem Yahushua. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. All right. So, eso está hablando que ahí también hicieron una iglesia en Listra, Iconio y Antioquia. Ok, físicamente, no, man.
Ok, esto está hablando de israelitas que vivían en Listra, Iconio y Antioquia. Ok, por eso es que en Antioquia ahí los llamaron a los que seguían a Yahushua cristianos. Ok, no fue algo como like ellos, yeah, you know, ¿quiénes son ustedes? Somos cristianos, you know. Eso es lo que les estaban diciendo a la gente cuando les preguntaban, no, man. Ok, eso es lo que la gente los estaban llamando a ellos, ok, como algo para ofenderlos, man. You know, like, oh, esos son los cristianos, man, los que siguen al ungido, a Cristo, you know. Un cristiano ni sabe eso, man. All right, dice, uh, y constituyeron ancianos en cada iglesia. So estos eran hermanos, all right, en diferentes lugares. So constituyeron ancianos en cada campo. Ok, de estos eran campos, ok. Básicamente, ok. Porque eso es lo que estaban haciendo, man. Ellos estaban predicando, ok. Hey, recuérdate que habían muchos que seguían a Yahushua. No te va a dar todo detalle y todo, pero el enfoque, you know, de la Biblia, ok, y Yahushua fue dado con esos 12. Por eso él fue dado esos 12 por Yahweh. Como él dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo ha mandado. ¿Qué le dijo a Simón Pedro allí? Ok, cuando comenzamos en Mateo 17, 6 y 18, si vas a 16, comienzas o 17, ok, ahí es cuando el Señor le pregunta a él, ¿y quién tú piensas que yo soy? Y él dice, tú eres Yahushua, man, el Mesías, el ungido, el hijo de Yahweh. Y él, ¿qué le dijo Yahushua? Hey, carne y hueso no te lo ha revelado, pero Yahweh, mi padre, te lo ha revelado. Y ahí es cuando le dijo eso, y por eso tú vas a ser la piedra de este campo, ok, de esta asamblea de israelitas, right? Misma cosa, el campo. En cada campo es una iglesia, man. Nosotros, you know, like, como decimos, la iglesia está aquí, man. Uno hay en Los Ángeles, hay en Ciudad de México, all right? De Babilonia hasta el fucking sur de Babilonia. El sur, you know, Suramérica. Desde Babilonia a Suramérica. All right? Y eso es lo que estamos haciendo. Lo mismo, all right, que la iglesia antigua del Nuevo Testamento, ok, y las iglesia del Antiguo Testamento, ok, los dos, para entender quién es esta iglesia, ok, y estos cristianos en el Nuevo Testamento, para decirlo así, tú tienes que entender quién fue la original iglesia en el Viejo Testamento. Y como dije, aquí no te va a darlo porque esa palabra no existe en el Viejo Testamento, solo en el Nuevo. So tienes que saber cómo explicar, right, o cómo fueron. Tú debes de al menos decir, pues, entonces, cómo se convirtieron en esta iglesia, you know, y esto que estamos haciendo hoy en día, man. Pero fucking les gusta estar pendejos, de verdad, man. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Yahweh Hashem Yahushua. Ok. Que ya leímos eso. No, eso es todo aquí. So, de aquí vamos a 15, man. 3 y 4. Dice, y ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, all right, encaminados por o con la asamblea de los israelitas, ¿ok? Porque todos eran israelitas, todos los que se estaban juntando, ¿ok? Siguiendo a Yahushua eran israelitas, man. No es esta mierda de que el fucking un chino estaba siguiendo a Yahushua, era un africano, un fucking hindú, un fucking budista y todos, you know, hell no, man. Esa es la pinche mierda que te dio el gringo. Mentiras, all right? Dice, y ellos pues habiendo sido encaminados, ok, los israelitas pasaron, ok, por Fenicia y Samaria contando la conversación de los gentiles. ¿Por qué? Porque estos gentiles, etnos, eran parte de la iglesia también, la asamblea de israelitas. Eran israelitas, ok,
esparcidos por las tierras. Ok, en este caso, Fenicia y Samaria. Ok, contando la conversión de los gentiles. Right? Igual como hoy, man. Éramos gentiles aquí en América, en Babilonia. Éramos gentiles en México. Éramos gentiles viviendo como gentiles, perdidos, confundidos en todos los países donde fuimos esparcidos. Ok, lo mismo pasó aquí en estos tiempos y lo mismo pasó en estos tiempos, ok, o hace 500 años, ok, cuando año clave 1492, man, okay, cuando el gringo fucking conquistó a los tribus, man. Vamos. 15:3 y Salakia 3. Contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los hermanos israelitas. Right? Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia que por la asamblea o el campo de israelitas, right? Y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Yahweh Bashem Yahushua había hecho con ellos. Man. Ok. Y a ver. Right, ok, bueno, y esto también para enseñarte, pero algunos de la secta de los fariseos, otros israelitas, ok, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncisarlos, ok, y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ellos eran israelitas también. So, ellos sabían, man, right, enseñándote que todo el pedo que cuando lees de la controversia de los gentiles y uno con todo ese gran pedo, right, era entre israelitas, man. ¿Ok? Como dije, la Biblia fue escrita por israelitas para israelitas, man. Right? Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, right? Y todos eran israelitas. Right? ¿De qué debemos de ser? ¿Ok? Con estos israelitas que han estado perdidos siguiendo las maneras de los griegos o whatever the fuck de los lugares donde fueron esparcidos, man. Okay. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabes cómo ya hace algún tiempo que Yahweh Hashem Yahushua escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Por qué? Porque ellos eran israelitas, ¿ok? Parte de la iglesia, all right, todo el cuerpo de cristianos esparcidos por la tierra. ¿A quién le pasó esto? A los israelitas, man. All right, vamos. Vamos a 22, mismo capítulo. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, right, con todo el resto del campo, la asamblea de israelitas, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquia con Pablo y Bernabé, ¿ok? A Judas y Pablo y Bernabé, ¿qué estaban haciendo en Antioquia? Estaban con la otra iglesia, la otra asamblea o campo, ok, allá en Antioquia, ok. Dice a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, right? So, básicamente estableciendo rango, ok, líderes, man. Right? Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y a los hermanos de entre los gentiles que estén en Antioquia, en Siria y en Cilicia, salud, ahí está. Ok, so todas estas iglesias, ok, eran campos de israelitas en estos diferentes lugares, man. Ok, eso es lo que está pasando hoy en día, man. Esto es fucking, Salakia, no fucking, you know, pero esto es Hechos 2.0, man. Ok, lo estamos viviendo ahorita, otra vez, man. Ok, no hay nada nuevo bajo el sol. All right. Esto es todo aquí. Vamos a, yeah. All right.
No quiero tocar un poco en- porque voy a dirigirme para el Viejo Testamento para conectarlo y entender, right? Pues, la iglesia, eso es lo que voy a llamar la lección, la iglesia, man, la verdadera iglesia. All right. So, vamos a Romanos 1 y 7. Dice, ah, damn, déjame saltar arriba. Man, voy a comenzar de uno, man. Dice Pablo, siervo de Yahushua, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Yahweh Bashem Yahushua. ¿Y para quién es ese evangelio? Para los israelitas. All right? Y ahora vamos a leer esto con entendimiento. All right? Ya que sabemos quién es la iglesia, para quién es el evangelio, quiénes eran los apóstoles, quiénes los discípulos, los cristianos, ¿ok? Según las escrituras, man. Eran los israelitas. Siempre está hablando de los israelitas, man. Ahí dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, right? Acerca de su hijo, nuestro Señor Yahushua, que era del linaje de David según la carne, right? Que fue declarado hijo de Yahweh con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Eso, si no entiendes, esto te va a confundir. Todas las naciones. Yeah. Todas esas iglesias, ¿ok? Todos esos hermanos, todos esos otros cristianos esparcidos por la tierra. Todos los hermanos, todos los israelitas que estaban en Samaria, que estaban en Licia, que estaban en Roma, en Gálatas. ¿Ok? Oh, va a decir unos, ¿ok? En todos los lugares donde Pablo fue, donde Pedro fue, ¿ok? Cornelio, hay todo, ahora ya todo tiene mucho más sentido. ¿Por qué? Como dice acá, ¿ok? Antes, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, man, es como la profecía de la Escritura dice, man, ¿ok? Dice, hay la fe en todas las naciones, right? ¿Por qué? Porque los israelitas fueron esparcidos entre todas las naciones, por amor de su nombre, Yahushua, entre las cuales estás también vosotros llamados a ser de Yahushua. A todos los que están en Roma, israelitas en Roma, amados de Yahushua, llamados a ser santos. ¿Quiénes son los santos? Ok. All right. Los santos son los israelitas. Gracias y paz a vosotros, aunque a ustedes, de Yahweh Hashem Yahushua, nuestro Padre y del Señor Yahushua. Primeramente doy gracias a mi poder Yahweh mediante Yahushua con respeto a todos ustedes, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Right? ¿Qué mundo? Right? El mundo de Israel, el cosmos, man, los israelitas, esa asamblea de israelitas, right? Esparcidos donde quiera que estaban esparcidos, como el ejemplo que está aquí. Ahora todavía, unos quedaron allá y otros, y el resto fueron llevados a todos lugares, man. Israel es como la arena del mar, man, está por todos lados, man. Ok, tú ve a la playa, man, y trata de sacudirte y todo eso, y luego miras tu carro y ahí te traes un chingo de arena contigo, man. Ni puedes contar eso. A ver, imagínate. Ahí somos la nación más grande, man. Ok. So, de aquí, eso es todo. Vamos a Hechos 7. Y 38.
Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, all right, en el desierto, ok. So ahí está. Este es tu precepto para comenzar a explicar la iglesia antigua, ok. Porque aquí no dice iglesia, aquí dice la congregación, ok. Y aquí, y hasta aquí te da entendimiento, ok. Porque no todo el mundo, ok, estaba con Moisés, ok, en el desierto, ok, y con el ángel, y en el monte Sinai. Todo el mundo no estaba ahí, pero ¿sabes cuál todo mundo? Los cosmos, todos los israelitas, all right? La iglesia, ok, la asamblea de israelitas, la congregación, ok, la iglesia, ok, la verdadera iglesia, all right? Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Ok? Ahí está. So, ¿de quién está hablando esto, man? Entonces, eran los israelitas. ¿Ok? Ese mundo, ese cosmos. ¿Ok? Esa iglesia, esos cristianos, esos, you know. So, hey, tú puedes explicarle a un cristiano, man, ¿sabes qué son los verdaderos cristianos? Y you know, y en la, ¿cómo se dice? En las escuelas y shit, como dije, ellos saben, pero son diablos y lo tuercen, man. Okay? A los grandes pastores les pagan gran billete para enseñar las otras mentiras que enseñan, man. Okay? Básicamente bajo las órdenes del 501c3, porque ahí te da en detalle qué puedes predicar y qué no, para que no tengas que pagar impuestos, man. All right? So, de esto la congregación, you know, eso nos va a llevar al Antiguo Testamento, ¿ok? Porque en el Antiguo Testamento no vas a agarrar la palabra, ¿ok? Iglesia, ¿ok? Pero, como dice acá, estuvo, ¿ok? Te está diciendo que es aquel Moisés que estuvo en la congregación o en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai. Eso te está diciendo un precepto de esta iglesia moderna eran los mismos, ¿ok? Que andaban con Moisés, ¿ok? En el desierto, cuando Yahushua los estaba guiando en una nave, en un ovni, man. Hay lo que el mundo llama un ovni, un carruaje. All right? En el monte Sinai con nuestros padres, ¿quién eran nuestros padres? ¿Ok? O los padres de estos cristianos o estos israelitas, ¿ok? Eran ellos, man. Algunos eran justos y muchos, en realidad, eran bien malditos y traicioneros. Right? Y que recibió palabras de vida que darnos, man. You know, y todo eso era para enseñarnos, como dice, era la ley, era un maestro para explicarnos Yahushua. Por eso Yahushua tuvo que venir, man. Right? Porque la cagamos, man. La super cagamos, man. Right, vamos a Salmos 22 para conectar esto, ok, la congregación o la iglesia en el Nuevo Testamento con la iglesia en el Viejo Testamento, porque sí, pero no te va a decir iglesia, right? 22 y vamos al punto 22. Ahí dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Quién es? ¿Quién es David? Son los hermanos de David, los israelitas. En medio de la congregación te alabaré, o en medio de la iglesia te alabaré, ¿ok? ¿Quién está hablando? ¿Quién es la iglesia en el Nuevo Testamento? Era la congregación en el Viejo Testamento. ¿Quién era quién? Los israelitas. En el Nuevo Testamento, israelitas o cristianos, como les estaban llamando en Antioquía, ¿ok? Pero eran israelitas, man. Que ellos nos estaban llamando cristianos, diciendo, ok, llámate cristiano, y cuando te digan qué religión somos, dile que somos cristianos, right? Y tú dile que eres bautista, y tú dile que eres pentecostés, y tú dile que, no, man.
Hay fucking pendejos que piensan que Pentecostés era una iglesia, man. Ellos no saben que solo quiere decir 50 días. All right, ¿y 50 días qué? Porque significa 50 días después de la Pascua, man. Algo que estas iglesias no celebran o enseñan. All right, so anunciaré tu nombre, Yahweh Hashem Yahweh Shai, mis hermanos, right, los israelitas, en medio de la congregación, ok, la asamblea de los israelitas. La iglesia, te alabaré, y no esa fucking alabaré a la bullshit. All right, está hablando de alabar a Yahweh Hashem Yahweh Shai, all right, anunciando su nombre entre los hermanos, en medio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia, man? Hay todo el cuerpo de los israelitas esparcidos por la tierra, man. Ok, la asamblea de los israelitas es el electo, porque como dice, las ovejas de Yahweh Hashem Yahweh Shai oyen su voz, man. Ok, vamos a Salmos 49. Right, dice, cantad a Yahweh Hashem Yahweh Shai, cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Quién son los santos, man? Ok, dice, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. So, esta es la iglesia en el Antiguo Testamento, los mismos en el Viejo Testamento. Asamblea de los israelitas, siempre ha sido de los israelitas, eso es lo que tienen que entender. El electo lo va a entender, el resto fue cegado. Están ciegos. Porque el Señor lo hizo así, igual, man, como a nosotros nos abrió los ojos y los oídos, man, y a ellos se los cerró, hey, todo Yahweh Hashem Yahweh Shai, man. So es una bendición tener esto, man, no es algo tomar ligero y pensar que todo está bien, nada, man, aquí hay trabajo que hacer, man, mucho trabajo, man, los obreros son pocos, man. Vamos a 1 Pedro 2 y 9. Dice, mas vosotros sos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh Hashem Yahweh Shai, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? All right. Dice, ustedes que en otro tiempo no eras pueblo, eras un gentil, all right, pero que ahora sos pueblo de Yahweh Hashem Yahweh Shai, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque ahora entiendes, oh man, soy un israelita. Oh man, the water Yahweh Hashem Yahweh Shai, que soy un israelita, porque ahora entiendo que el Señor solo murió para mí, man. Ojalá sea del electo, pero aún estos 2/3 que van a morir, toda esta otra gente que va a morir, que son israelitas, hey, son bendecidos también, van a pasar cosas bien gachas, y ser destruidos, pero cuando regresen, ellos van a ser bendecidos, y van a estar bien, pero fuck that, man. Man, como leímos, man, exhortando en el temor, nosotros tememos a Yahweh Hashem Yahweh Shai. No queremos caer bajo su juicio. Sabemos que es algo terrible caer en sus manos, man. Fuck that, mejor servirlo, man, y hacer lo mejor que podamos en esto, man, darle todo. Y sabemos, cada quien sabe que cuando le está dando todo, man. All right. Anyway, vamos a Éxodo. Hey, maybe hago esta, la quiebro en 2 partes. Yo no sé tanto fucking tiempo va a ser, pero whatever. Si se aburrieron a la verga, man, esto no es para ti. Esto es Éxodo 19:5. Dice, ahora, pues si diréis oído a mi voz, ok, y guardas mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de ¿quién? De Israel.
¿ok? La antigua iglesia, ¿ok? So esto siempre, la iglesia siempre ha sido los israelitas, los hijos de Israel, ¿ok? A quien estas son las palabras, ¿qué palabras? Las palabras escritas en la Biblia, man. Toda la Biblia, el Viejo Testamento, el libro de los apócrifas y el Nuevo Testamento, que todo es parte de la Biblia, aunque Isaú lo ha dividido, causado confusión en esta gente, pero como dije, las ovejas oyen su voz, man. El electo sabe, el resto fueron ciegos, man. El Señor lo selló. All right, eso es todo aquí, una más. All right. Shit. All right, esto siempre es todo de Israel, man. Esto es lo que esta gente está odiando. Esto es la verdad que este mundo odia, man. All right? No quieren oír que los latinos, nativos americanos y morenos, ok, los que eran sus esclavos son el pueblo de Israel, man. Los escogidos de Yahweh Hashem Yahushua. Ellos no quieren oír eso, man. Porque ellos no quieren ser recordados de que juicio les viene. Ok. Este es Deuteronomio 7:6, dice, porque tú eres pueblo santo para Yahweh Hashem Yahushua, tu Dios. Yahweh, tu poder, te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Ok? Dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos, o como dice, los ha querido Yahweh Hashem Yahushua y los ha escogido. Pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuento, Yahweh Hashem Yahushua los amó, ¿ok? Porque él quiso, como está escrito, él va a tener misericordia con él tiene misericordia, right? Dice, y sino por Salakia, Yahweh Hashem Yahushua los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Les ha sacado Yahweh Hashem Yahushua, los ha sacado Yahweh Hashem Yahushua con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto, y lo va a hacer otra vez. Okay, todavía estamos en las manos, okay, pero ahora es otro Faraón. Okay, se llama presidente. Okay, o whatever the fuck lo llaman en tu país, man. Títere, ese títere que pusieron. You know? Todos ellos están conectados al nuevo faraón, rey de Egipto. ¿Y dónde está el nuevo Egipto? Es América, man. El nuevo Sodoma y Gomorra, nueva Roma. All right. So de aquí, a ver, quería sacar esas escrituras para explicar eso. Y ahora, querías compartir un poquito de información. All right. Y ahora, puedes buscar diferentes cosas como esta y mirar, ok, esto está a punto, aquí están mintiendo, y así, como dije, agarras la carne y escupes los huesos, man, pero tienes que hacer tu estudio, man, pues de vida o muerte, como leímos, man. Ahí dice, ¿cuántas veces se usa la palabra iglesia en el Nuevo Testamento? Y dice cero, ok, y técnicamente sí, porque ese es un error, no debe de ser así, se debe de decir asamblea de israelitas o israelitas, ok, como lo estaba explicando. Eso dice cero, ok. Dice la palabra traducida como iglesia es iglesia, ok. La palabra iglesia es utilizada por los antiguos rabinos que traducen el Antiguo Testamento al griego para significar sinagoga, ok, mucho antes de que Yahweh Shai naciera. Ok, esa ¿quién iba al sinagoga? Los israelitas. Ok, porque los judíos les llamaban colectivamente a Judá, Benjamín y Leví. Ok, que Leví era el sacerdocio, Benjamín y Judá, unos eran fariseos, otros eran, se me fue la otra secta, y los saduceos. Ok.
So, siguiendo acá, dice, sin embargo, el significado literal de las palabras es los llamados fuera, right? Los llamados fuera. ¿Fuera de dónde? De todos los países, ok, iglesia, right? Todo, o decía, right, la asamblea de cristianos fieles, right, que son, ¿qué? Los israelitas, la asamblea de los cristianos o israelitas esparcidos por las tierras, ok. Y ellos no te dicen eso, so ahí tú sabes, el diablo miente, lo esconde ahí, pero podemos agarrar edificación de esto también. Dice que Lucas lo reduce aún más en Hechos, donde afirma que aquellos son parte de Israel, ¿ves? Y según la Torah son iglesia, ¿ves? ¿Ves? So, ¿no me crees a mí? Ay, mira, ellos saben. ¿Ok? Ellos saben, man. ¿Ok? Deja eso que te hunden a ñola, man. All right? Dice, sin embargo, el significado literal de las palabras es los llamados fuera. All right? Que Lucas lo reduce aún más en Hechos, right? Donde afirma que aquellos que son parte de Israel y siguen la Torah son iglesia, ¿ves? Los israelitas. Los orígenes de la palabra iglesia pueden ser en realidad paganos, pero se usó como un término de reemplazo mucho después de que se escribieron los libros del Nuevo Testamento, ¿ves? Estos cristianos no saben eso, man. Jacobo no sabe esto, Dice, los primeros creyentes, por supuesto, no tenían un Nuevo Testamento, right? Tenían solo los rollos, el Antiguo Testamento, y ellos no entienden eso. Piensan que como he dicho, man, estaban ahí en el campo, right? Yahushai y los 12 y Yahushai le estaba diciendo, hey, Pedro, dame el libro de Mateo, man. 1 y 21, man. Vamos a leerle las profecías, man, lo que el ángel le dijo a mi mamá, man. Come on, man. Todo eso se estaba cumpliendo en ese tiempo. Motherfuckers ni entienden eso, man. No entienden tiempo, no entienden geografía, no fucking entienden nada, man. Y todo tiempo vas alrededor de Yahushai, man. Hasta Isaú te enseña eso, man. A, D, I, B, C, todo eso revuelve alrededor de Yahushai, man. Ante Cristo, después de Cristo, tiempo. All right. Dice, por supuesto, right. Los primeros creyentes, por supuesto, no tenían un Nuevo Testamento, solo confiaban en los escritos de la ley y los profetas para filtrar sus puntos de vista, no al revés, right? Continuaron siguiendo la Torah hasta el final, ¿ves? Y cumplimos la ley, establecemos la ley, lo tratamos de seguir lo mejor posible, man. Estas iglesias no te dicen eso, man, te dicen lo contrario. Dice, algunos incluso murieron por defenderla, right? Como los macabeos. Murieron por no comer puerco, man. Okay, like, fuck you, man. Otros murieron por por circuncidarse, man. Right? Dice, surgieron que los nuevos conversos del mundo gentil adoptan las leyes de Noé en Hechos 15 y luego asistan a la sinagoga cada semana para escuchar la lectura de la ley de Moisés a fin de aprender gradualmente. Right? Y no. Right? Estas iglesias te lo han torcido. Okay, porque si se juntaban cada semana ya en la sinagoga, ¿quién? Los israelitas. Okay, cuando Yahushai cumplió, ¿dónde estaba él? Cuando él cumplió Isaías 53 o 63, si no estoy equivocado, o 53. Salakia, man, pero está en el libro de Isaías, que cuando él dijo, hoy este día se cumplió esto, man. ¿Dónde estaba él? ¿Y de dónde estaba leyendo? Él estaba en la sinagoga. ¿Qué era eso? ¿Ok? La iglesia. ¿Ok? ¿O qué era esa iglesia o esa sinagoga? La asamblea de israelitas. Nada más que israelitas, man. Ahí no habían verdaderos griegos y, diferentes otras. Como dije, un hindú allí,
camita allá, un moabita allá, una mona allí, no, man. Oyendo la palabra, like, amén. Predica, hermano. Hell no, man. Dice, ya comienzan a tirar huesos, ya, como dije. Ok. Dice, entonces, ¿cómo era la fe mesiánica primitiva y cómo cambiamos más tarde el término a iglesia? All right, ¿cómo se cambió básicamente? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que llegamos hoy en día a esto que llaman iglesias y tratan de justificar y explicar con la Biblia que, justifican a su iglesia? All right? Dice, bueno, no hubo iglesia hasta más tarde y su historia temprana es el resultado de la destrucción del segundo templo. La feroz persecución. ¿Y quién destruyó el segundo templo? Los edomitas, ay, gringos, ay, romanos. La feroz persecución de la comunidad judía o israelita mesiánica y el establecimiento de la nueva religión romana oficial del cristianismo o slash católico, ¿ok? Esto se grabó en piedra con la eliminación de los días festivos, right? De los israelitas y su reemplazo por Navidad y Pascua, ¿ok? O en inglés Easter, right? Esa mierda de buscar huevitos y toda esa mamada que hace fucking Jacobo, man, estos indios y morenos, man. Dice, el séptimo día, right? Shabbat o sábado, el día de reposo, fue eliminado. Su observancia obilida y castigada con excomunión. Oh, shit. Dice, su observancia fue abolida y castigada con excomunión o incluso con la muerte, como, diferentes hermanos que lees, como mencioné, Macabeos, los Macabeos. Ok, lees esos libros, man, hermanos que fueron puestos a la muerte por, no, como dije, no comer puerco, o como dice así, guardar el sábado, como te dicen, primer Macabeo, capítulo 1, man, te proclamabas un israelita y fucking te mataban, man. So, había un periodo de helenización, man, cosas que no te explican en estas iglesias, supuestamente llamadas iglesias, man. Ahí aceptan a todos, man. Ese es un fucking blasfemia, man. La verdadera iglesia eran los israelitas, ¿ok? Los israelitas, ¿ok? Pasamos cosas horribles por creer en Yahweh Hashem, Yahweh Shai, ¿ok? No era por ese güerito que tú crees, el fucking gringo de Galilea en shit, o esa Guadalupe, o esa nada, es este cristianismo y catolicismo que trajeron y te dieron ellos. Esa fue la nueva religión que Roma trató, que trajo. Persiguió a la verdadera iglesia, all right? La persecución de la iglesia, right? Cuando lees las escrituras, fueron israelitas, man. Man, que tú dime qué otra raza no ha sido perseguido en toda historia que un latino, nativo americano y moreno, man. Come on, man. Somos la gente más perseguida y odiada del mundo, man. Pero más amada de Yahweh Bashem Yahweh Shai, más que todos los mundos de la tierra. All right? Dice, esto se grabó en piedra con la eliminación de los días festivos y su reemplazo por Navidad y Pascua. El séptimo día, el Shabbat, ok, sábado fue eliminado y su observancia abolida y castigada con excomunión o incluso con la muerte. En su lugar se nos otorga un día de adoración basado en el domingo que casi de ninguna manera representa el Shabbat, all right? Según las escrituras, como los verdaderos israelitas lo deben hacer, ¿ok? Cultural establecido por Yahweh Bashem Yahweh Shai con su pueblo Israel, ¿ok? Ahí está, man. So,
That's it, man. Es esta, como dije, man, hay mucha información que estaba chequeando y no, rapidito, man. No quiero compartirlo con ustedes porque esto es munición, man. Como dije, para muchos esto va a ser aburrido, no, pero esto no es para ti, man. Es para los que tienen hambre, man. Dice, la iglesia antigua en el Antiguo Testamento, right? La iglesia en el Antiguo Testamento. Dice, una de las clases que participaron en Westminster Seminary, California, ok, se titula Iglesia Antigua, ok, so este es en esta universidad aquí en California, man, bien, con una escuela bien reconocida, ok, ¿cómo se dice? De prestigio, ok. Dice, una de las clases que se imparten en Westminster Seminary, California, se titula Iglesia Antigua, cubre la historia de la iglesia después de los tiempos del Nuevo Testamento hasta el periodo medieval, right? Que ese tiempo, los tiempos oscuros, eran israelitas, right? Dice, a veces he bromeado diciendo que realmente tiene un nombre incorrecto, right? Deberíamos llamarla iglesia algo antigua, porque enseño sobre la iglesia realmente antigua en clases del Antiguo Testamento como Pentateuco y los libros históricos, right? Diferente historia. Ahí dice, ahora algunos podrían estar en desacuerdo argumentando que no encontremos que la iglesia en el Antiguo Testamento es la que no miro nada. Ahí está. All right. Let's see. Dice, algunos encontramos una iglesia. Dice, ahora algunos podrían estar en desacuerdo argumentando que no encontramos la palabra iglesia en el Antiguo Testamento y que serían correctos, pero solo para el inglés. La palabra griega que se traduce como iglesia es iglesia y se usa en el Nuevo Testamento para una reunión específica de cristianos, de israelitas, ¿ok? Una reunión específica de israelitas o para todos los creyentes juntos, all right, que eran israelitas según las escrituras. Right? Dice, la misma palabra iglesia se usa en la traducción griega del Antiguo Testamento. La Septuaginta, right? Para traducir el término hebreo cual, que es asamblea. ¿Qué asamblea? La asamblea de los israelitas, man. Ok. Vamos a hacer eso grande, man. Es el espíritu, man. Bye. Bye. All right. Vamos. A ver, esa asamblea, ok. Y en el Septuagint, ok, que en el hebreo es cuajual, ok, que es asamblea de israelitas. Se usa, aquí te están diciendo ellos, mira, se usa para Israel. Cuando se reunieron, right, la congregación, la asamblea, para comparecer ante Yahweh, all right, o, o como una referencia general a todo Israel. All right, estos motherfuckers saben, man. Pero lo tuercen. All right. Dice, otra palabra griega utilizada para traducir cual es sinagoga. Right? All right. So ahí, man, claramente ellos saben, man. All right. Que todo esto de la Biblia se trata de Israel, man. Los saduceos, los fariseos, Yahweh Shai, los discípulos, los gentiles, el Viejo Testamento, lo que estaba pasando en esos tiempos, en Hechos, con Cornelio, todos eran israelitas, todo Israel. ¿Ok? Dice, también se usa para traducir otra palabra para Israel.
Está, sinagoga. También se usa para traducir, ¿ok? Para Israel. All right, congregación. All right, congregación de Israel. Esa es la iglesia. Siempre ha sido la iglesia. ¿Ok? La iglesia de Yahweh Hashem Yahweh Shai son los israelitas, man. Eres tú. All right? Dice, en el Nuevo Testamento, sinagoga se usa con mayor frecuencia para una sinagoga o sus miembros, pero se usa para una reunión de israelitas, cristianos, right? En Santiago 2:2, los términos usados en el Nuevo Testamento para la iglesia no son nuevos, sino que tienen sus raíces en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, al menos en cierto sentido, Israel realmente era la iglesia, asamblea, congregación del Antiguo Testamento. Ahí está. All right. Dice, y sin embargo, podríamos decir que la iglesia se remonta más atrás, incluso antes de Israel. Hey, Khan, man, you know, hey, man, estos motherfuckers saben, man. Dice, la iglesia incluye a Abraham, Khan. All right. Comenzó con él, o no, como dice, hasta más profundo. Dice, quien fue convocado fuera de las naciones, right? Génesis 12:1. La linaje de Set, que invocó el nombre del Señor Yahweh Hashem Yahweh Shai, Génesis 4:26. Y Adán y Eva, quienes abrazaron el primer mensaje del evangelio de Yahweh Hashem Yahweh Shai, Génesis 3:15. La iglesia incluso podría incluir a Adán y Eva como creados a la perfección para morar en la presencia de Yahweh Hashem Yahweh Shai, o de Yahweh, ok, en ese tiempo, all right, pero no lo perseguiremos ahora. All right, so, hey man, es ya para esta verdad, man. Ok, so estos motherfuckers saben, man, all right? Y nosotros debemos de saber también, más nosotros, esto es nuestra herencia. ¿Cómo tú vas a dejar al enemigo explicarte tu historia y decirte quién tú eres, man? Cómo tú te llamas, qué es tu cultura, qué tú debes de ser esto, no, y tú sos esto, o actúa así. Fuck that, man. Esa es la razón por qué nuestra gente está como está, porque no saben nada. Right? Y sabemos, como siempre digo, este es para el electo, man. So, esa es la verdadera iglesia, la congregación de Israel, man. All right. Y esta es otra que encontré que también estaba, a ver si lo puedo traducir. Lo que dice, ¿dónde se mencionó por primera vez la palabra iglesia en la Biblia? Este es un profesor de la Universidad de California de Berkeley, otra buena conocida iglesia, supuestamente elita, bien alta clase, you know. Dice, solo para agregar a lo que ha dicho Charles R. Butler, es importante comprender que las palabras iglesia en el antiguo koine, no interpretaciones posteriores, y la palabra moderna iglesia en realidad no se traducen con precisión. Es decir, que el griego original no implica ninguna organización formal o ningún tipo particular de edificios. Right, right. Ahí está, dice, es decir, Salakia, man, está muy chiquito, man, estoy aquí batallando la pantalla. Let's go. Ahí está. Déjame. Dice, solo para agregar a lo que ha dicho Charles R. Butler, solo aquí. Dice, es decir, que el griego original no implica ninguna organización formal, right? Soy bautista, soy testigo de Jehová, soy esto, soy lo otro, o cualquier organización formal, o ningún tipo particular de edificios, right? Ninguna oficina de un papado, edificio, all right, warehouse o lo que sea, man. De la palabra original, iglesia, solo se traduce como iglesia en un sentido muy restringido. Eso ellos saben que es un tropiezo y lo pusieron ahí por razón. ¿Por qué no lo han quitado? Han quitado otras cosas, ¿no? Para tratar de cubrir sus
rastros, right? Sus huellas del crimen que han cometido. All right? Dice, no es inverosímil sugerir que Yahushua simplemente estaba diciendo que Pedro debería continuar la tradición de Yahushua de guiar a su pequeño grupo de discípulos y predicar a sus seguidores, israelitas. Uno podría imaginar que simplemente tenía en mente que esto inspiraría a agrupaciones independientes sin ninguna jerarquía o organización específica como lo que hacen los Amish hoy, right? So, básicamente, iglesias, man. Lo que sí va a pasar es que se van a organizar campus, ¿ok? Con una jerarquía, como leímos, ¿ok? En el libro de Hechos, ¿ok? Como los hermanos escogieron a hermanos específicos que estaban, bien sazonados y fuertes en el espíritu para guiar a diferentes hermanos en diferentes ciudades en esta fe, para ser líderes de diferentes campos. ¿Ok? Dice, el punto es que no hay ninguna palabra en los evangelios que indique claramente la mayoría de las cosas que queremos decir hoy con la palabra iglesia. Motherfuckers, yo voy a la iglesia, todo orgullosamente te lo dice, yo voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia tantas veces a la semana, no entienden. ¿Ok? No entienden. Esa iglesia que tan orgullosamente clamas, man, te va a llevar al infierno. All right. Ay, man. Hey, eso es todo. Aquí, yo sé que fue mucha información, pero, hey, man, chápala con sonky, So, hey, ojalá fueron edificados, man. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Hashem Yahushai, Hashem Rakakodash. Doble honores a los apóstoles, ancianos de la gran piedra de molino. Saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Shalom.